Jeremías Patufet, pintor. Jeremías Patufet nació bizco y en Barcelona con un pan debajo del brazo, lo que dificultó enormemente su alumbramiento. En 1942, cuando solo cuenta con 3 años de edad, es facturado por sus progenitores en un avión con destino a Argelia. Su padre, un hombre muy estricto, siempre defendió la idea de que su hijo no dependiera de nadie y se hiciera a sí mismo. Pero el avión se estrella en el desierto. Así, el pequeño Patufet es recogido por una familia de dromedarios que le amamantan y educan. En 1955, ya adolescente, colaborará en la economía familiar fabricando relojes de arena. Corre el año 1960 y vuelve a Barcelona a nado. Sus padres han sido tragados por el famoso socavón de las Ramblas de 1957. Le acoge entonces un tío suyo, don Elías Patufet, pintor y artífice del popular cuadro Jauría de perros mordiendo el cuello de un ciervo con un señor detrás tocando una corneta montado en un caballo. Don Elías inculca el gusanillo del arte a su sobrino. Jeremías, beneficiándose de su bizquera, realiza algunas obras tridimensionales que entusiasman a los intelectuales de la época. Seguro de sí mismo, experimenta con la abstracción, pero se abstrae tanto que no le atropella un autobús de puro milagro. Coqueteará con el constructivismo y fruto de este proyecto será su urbanización Las Encinas, cuyo piso piloto aún se puede visitar. En 1971 se casa con la escultora Amalia Buñuelot. Su matrimonio no durará mucho tiempo. El enamorado descubre una noche la infidelidad de su mujer cuando la sorprende acostada con una réplica en escayola del discóbolo de Mirón. De esta experiencia surgirá su época geométrica. Dibujando 2 enormes esferas, creará su famoso lienzo titulado «Pueden más 2 tetas que 2 carretas», que hoy decora la sede del Partido Feminista Berlinés. Como regalo de su 46 cumpleaños, sus compañeros de profesión, viéndole aún muy afectado emocionalmente, le regalan un mandril. Jeremías congeniará enseguida con el macaco. Será el primate quien pinte en su nombre los siguientes 17 años, tiempo que aprovechará Patufet para aprender a fumar en pipa. De este periodo son los cuadros más valorados del artista. Pero en 1999, la Asociación de Amigos de los Mandriles descubre el fraude. Jeremías Patufet huye de la ira de los ecologistas. En la alocada carrera tropieza con una sandía, cae de bruces y se clava su cachimba, perforándose de manera mortal la nuca. Bernard Barro, pintor. Bernard Barro, aun siendo de raza blanca, presumió toda la vida de ser negro. Nació en 1943 en Dinamarca y desde muy joven demostró tener cualidades artísticas multidisciplinares. Era un virtuoso de la pandereta, levantaba armarios roperos con los dientes, recitaba las más espantosas blasfemias o reducía cabezas sin separarlas del cuerpo. Pero la higiene no era precisamente el fuerte de Bernard. Lo que por un lado provocaba el rechazo de sus allegados, por otro le abrió las puertas de la pintura. En 1954 visitaba el estudio de su amigo Rudolf Negrete. Por aquella época, Barro acostumbraba a pasear desnudo, orgulloso de poseer, según las crónicas, la polla más larga de Copenhague. Al cruzar el umbral del estudio, tropieza con su miembro y se precipita sobre un lienzo en blanco. Su propia mugre impresiona la tela, dando como resultado un lenguaje pictórico desconocido hasta entonces. Entusiasmado, Bernard ya no se bañará jamás. En 1960 completa una colección que es exhibida tras cristales blindados, consciente de que si visualmente haría las delicias de los visitantes, el hedor de las mismas repelería al más pintado. La prosperidad económica le inclina a extrañas manías. Compra legañas, su pieza favorita, una del ojo izquierdo de Josefina Bonaparte, o colecciona aspirinas, solo él distingue cuál es cuál.
Durante unas vacaciones estivales, escarbándose la porquería de las uñas con un palillo, descubre la ductilidad de la enigmática masilla. La aprovechará para modelar una estatua ecuestre y algunos sujetalibros. En 1981 le atrae la fotografía. Estudia durante 3 meses cómo mirar por la ventanilla de la cámara y otros 6 cómo pulsar el disparador. Decidido, obtiene por fin su fotograma en negro, resultado de no haber quitado la tapa del objetivo. Tira la máquina al río. En 1997 explora el bajorrelieve. Sin previo aviso, excava una zanja en el centro de la ciudad. Un mal golpe de piqueta rompe el conducto del gas y vuelan por los aires 6 bloques de apartamentos y la Pinacoteca Nacional. Temiéndose lo peor y haciendo gala de su cobardía, Bernard Barros se ahorca miserablemente con su propio cipote. Antonio Bolas, pintor. Antonio Bolas inició el movimiento Gaga, lo que se denomina en el arte contemporáneo como pintura vieja. Bolas nació en Toronto, ciudad de supermercados y antenas de televisión. Su nombre de pila era María de las Mercedes. Al cumplir 9 años, su padre le regala un cambio de sexo, pasando de este modo a llamarse Antonio. Su madre influyó en él de manera notoria, pues pertenecía a una secta fundamentalista llamada Amor a Cristo y a los puñetazos. Quizá por eso Bolas no era buen estudiante. Fue expulsado del colegio donde estudiaba por empeñarse en diseccionar a su profesor de biología y conseguirlo. Se alista en la Policía Montada del Canadá y es de nuevo expulsado por hacer bromas con el uniforme y diseccionar a su caballo. Un amigo le sugiere estudiar arte en el Kansas City Art Institute y después de aceptar su consejo le saca las tripas y lo embalsama. En la escuela toma contacto con su querido profesor Joseph Mizebrin, del que diría: Era un excelente maestro, pero no sabría decir muy bien de qué. Solo recuerdo que le olían los pies y hacía la sopa de cebolla como nadie. En la primavera de 1975 abandona el instituto y empieza a experimentar con lienzos de minúsculo tamaño. Cuando va a realizar su primera exposición, no logra encontrar ninguno. Atolondrado, se vuelve a cambiar de sexo, llamándose esta vez Magdalena. El coreógrafo y amigo Bertoldo Paniagua, conocedor de su miniaturismo, le encarga los decorados de un musical protagonizado por sus propias pulgas. Se estrena en otoño de 1982, consiguiendo un éxito atronador. Paniagua le pide en matrimonio, pero es demasiado tarde. Magdalena vuelve a ser Antonio. Este viaja a Francia y se instala en la ciudad de Dijon. Allí conoce a Sylvie Delacroix, reina de la mostaza e investigadora científica. Se casan, digamos que enamorados, en 1984. Una tarde de 1986, un curioso accidente dirigirá el destino de la pareja Bolas. Sylvie acababa de aislar en su laboratorio el virus de la estupidez. Pero el frasco que lo contiene se le escapa de las manos y va a estrellarse en los morros de Antonio. Transformado, coge su paleta y pinta su obra póstuma, los 3 cuadros titulados Borrón y cuenta nueva, Garabatu y Círculo incompleto. Exaltado y sin antídoto, Antonio Bolas se empala a sí mismo, no sin antes, como es lógico, diseccionar a su amada Sylvie. Bartolomé Cochís, escultor. Bartolomé Cochís salvó, con grave riesgo de su propia vida, a 2 polichinelas judíos del acoso que sufrieron estos por los nazis en la turbulenta Europa de 1939. Al margen, Cochís nació en las Islas Barbados en 1930 y fue el hijo mayor de un arzobispo y una puta. Se traslada a Salem con su madre, donde ejercerá de su secretario personal. En 1950, un cliente despechado le tira una piedra a la cabeza.
Sería el primer encuentro de Bartolomé con el mundo de la escultura. Haciendo acopio de todos los proyectiles que le tiran, en los 2 años siguientes los agrupa, componiendo así su ópera prima, Montón de Piedras, que le animará para emprender nuevos proyectos. En 1953 vende alguna que otra escultura, ganándose honradamente un sobresueldo como confidente de la policía. En agradecimiento a sus servicios, el comisario jefe le presta una celda donde celebra su segunda exposición individual, repleta de imaginativas composiciones como Hierro retorcido, Embudo sobre pupitre, Ladrillos rotos o la nombrada Tubería bajo los escombros. Cochise, atraído igualmente por la literatura, trabaja como descolocador de libros en la biblioteca del condado. Allí, en sus escasos ratos de ocio, escribe su Teoría de la argamasa y 99 maneras de pegar una silla en un lienzo sin que ésta se caiga. Textos de gran vigencia entre los artistas de nuestros días. Corre el año 1981 y Bartolomé propone una performance escultórica inaudita. Utilizará esta vez material orgánico para su montaje. Ensarta en un alambre 12 burros muertos, profana 2 tumbas, coloca a los cadáveres en posición fetal y orienta toda la composición hacia la Meca. No tiene éxito. El olor nauseabundo y las arcadas de los invitados deslucen el acto de tal modo que se silenciará la iniciativa para siempre. En 1990, tras varios años de inercia, nuestro hombre recibe un importante encargo para su ciudad. Una estatua que adornaría la gigantesca plaza de la Constitución. Cochise, pletórico, realizará una monumental obra en bronce macizo que bautizará con el nombre de Cono al revés. Pero el día de la inauguración, la diminuta base de la escultura cede y aplasta a 59 ciudadanos. No siendo menor el golpe que recibe el autor en su autoestima e invitado por el alcalde a abandonar la localidad antes de la primera puesta de sol, Bartolomé se quita la vida en 1996 derramándose plomo fundido por el ano. Ay. Poncio Curine. Poncio Curine viene al mundo en Malta en 1936. Fue su padre, don Nicolás Curine, quien al nacer le dio el azote en el culo, pero él odiaría toda la vida a su madre por no haberlo impedido. Fueron 2 primeros años insulsos, hasta que en 1938 estalla la guerra. Entonces su padre, siempre protector, decide esconder al pequeño en un contenedor de basura. No sería hasta 1945 cuando Poncio viera de nuevo la luz del día. Se me olvidó dónde lo había dejado, confesaría años más tarde su progenitor. El racionamiento de fósforo debilitó mucho mi memoria. Pero el niño Poncio no perdió el tiempo. Con los desperdicios de su habitáculo realizó algunas esculturas que aún hoy en día decoran algunos jardines y plazas. Chirimbolo es una de ellas. En 1965, gestionando un documento en el Ministerio de Cultura, se apunta para siempre a lo que él mismo denomina como el arte de la subvención. La empleará para todo, desde completar un curso de karate hasta comprarse unos zapatos. Lo primero le servirá de argumento contra los críticos, lo segundo para no andar descalzo. Fue en 1968 cuando su madre, abatida por el despecho y en claro intento de reconciliación, le regala un lanzallamas. Poncio le sacará enseguida rendimiento. Coloca a sus modelos sobre una plancha metálica y dispara chorros de fuego sobre ellas, creando así su colección de esmaltes humanos. El carbón de los cuerpos lo utilizará para su estufa. Muy amante del séptimo arte, en 1969 realiza un cortometraje cuyo argumento él resume de este modo. Una niña pequeña tiene clavado un tenedor en el pie. Yo se lo saco. Agradecida, me sigue a todas partes. Entonces se lo clavo en el corazón para que me deje en paz. En 1979, una comisión del buen gusto le hace un test de inteligencia.
Conocedor de su bajísima puntuación, Curine experimenta con el vacío. De este ensayo nacerá su performance corpórea titulada Estoy hueco. Deleitará con sus cabriolas al mundo en la fiesta de clausura de la Bienal que, bajo el nombre de Si Cuela Cuela, se celebró en Melbourne aquel mismo año. En 1978, Poncio inventa la funda para cuadros, pero el artefacto es rápidamente boicoteado por el colectivo de restauradores. En 1984, harto del ambiente artístico maltés, Curine repudiará la bohemia. Se apasiona entonces por el fútbol, habla de mujeres, organiza peleas de gallos y escupe por el colmillo. Decidido incluso a sacarse el carnet de conducir, gana uno en una partida de póker. En 1985, Poncio Curine, al volante de su Deportivo Rojo, chocará frontalmente contra una locomotora en marcha. Le arrastrará varios kilómetros, estallará su depósito de gasolina, volará por los aires, cae sobre un cable de alta tensión, separa la cabeza de su cuerpo y muere. Asdrúbal Gorki, pintor. Aunque Asdrúbal asegura en sus memorias que nace de un huevo, su madre y otros testigos oculares niegan tal afirmación. A diferencia de otros artistas, Asdrúbal tenía facilidad para el trapecismo, lo que a sus 16 años le vale ganar una beca para el Gran Circo Mundial. Mientras ensaya uno de los ejercicios, el trapecio se rompe y cae de boca sobre una pantera negra llamada Griselda, con la que un año más tarde se casaría. Su primera obra reseñable es el cartel anunciador del propio circo donde presta sus servicios, retratando con exquisita fidelidad los rasgos de Pelopollo, payaso desdramatizador y principal accionista de la empresa. El éxito del cartel y la fractura mandibular, fruto de la caída, le otorgan, por un lado, su emancipación como pintor profesional y, por el otro, esa mueca tan chistosa que para siempre quedaría dibujada en su careto. Corre el año 1935 y Gorki, parapetado en su estudio neoyorquino, pinta en una sola noche 947 cuadros. Por la mañana, montado en un caballo alquilado, los distribuye por todas las galerías de Nueva York, hundiendo los precios del mercado. Acción que pasaría a los libros de historia del arte como el reventón del Soho. Enemistado de sus colegas, en 1940 escribe el manifiesto Chincha Raviña, donde asegura tener una piña con muchos piñones. El año 1945 no es bueno para Asdrúbal. Indolente y con enormes apuros económicos, solo se alimenta de plancton. Reaparece entonces en su vida el payaso Pelopollo, que le presta 1 kilo de filetes y se le ofrece como mecenas. Así, una vez tranquilo y sobrealimentado, Gorki pinta su famosa Marronada, un lienzo cubierto completamente de color marrón. Seguirá con obras como Verduras, esta vez un lienzo cubierto por entero de color verde, y Azulejo, una tela pintada por los 4 costados de azul. En 1962, su agotamiento creativo y su irrefrenable pasión por el licor de avellana le enfrentan a su mentor, quien ofendido le retira su protección, exigiéndole además la devolución del kilo de filetes. Asdrúbal Gorki muere en 1968 devorado por su pantera Griselda durante un espantoso e inexplicable ataque de celos. Esto duele. Helmut Gottlieb, pintor. Pintor de origen alemán, descubre la pasión por los pinceles cuando en 1919 barniza la mecedora de su abuela. A los 18 años tuvo lugar su primera exposición donde destaca el cuadro Los hijos no se comen, realizado con puré de patatas, una técnica desconocida hasta entonces. En 1929 cultiva el puntillismo y ese mismo año presenta la colección
ropa de cama y mesa que no es bien recibida por sus contemporáneos. Deprimido, invoca a Van Gogh y supera al expresionista holandés. Se corta las 2 orejas. Alterna entonces la pintura con el trabajo. Durante 1930 es catador de vinagre en las bodegas de su hermano Hans. Un accidente laboral, tropieza, cae y pasa una noche en el interior de un barril lleno de moscatel, le inspira de tal modo que pinta su lienzo más representativo, Maldita resaca. Año 1931. El surrealismo está en auge. Su afán de explorar nuevos estilos le hace viajar a París, cuna del nuevo movimiento. Se instala allí un fin de semana y vuelve a Berlín terriblemente decepcionado. No logra integrarse en el ambiente artístico parisino. Irritado, se mira al espejo, contempla su cabeza sin orejas y grita: ¡El surrealismo soy yo! Se le olvida y pinta el hiperreal cuadro El dinero no lo es todo, que marcará su personalidad y estilo. Se sucederán reconocidas obras como La naturaleza muerta, Mis calcetines o la singular Corte de digestión. En 1960, Helmut se hace budista. Come yogur, se rapa el cráneo y camina descalzo por el frío suelo berlinés. Cae muy enfermo de gripe. Desde el hospital escribe a su hermano una serie de cartas que en 1963 se publicarán bajo el título Cartas a mi hermano. En 1970, el obispo de Hamburgo le encarga una colección de crismas que Gotelet, como siempre innovador, ilustra con el pene. Su obra póstuma es una miniatura pintada sobre un colmillo humano titulada El desembarco de Normandía. Muere en 1972 al tragarse sin querer una chincheta. Dorian Micino, pintor. A Dorian Micino no le bastaron 9 meses de gestación en el vientre materno para nacer. Necesitó 2 años y medio para hacerlo. Este insólito caso explicará la obsesiva relación que el muchacho mantuvo con su progenitora. De niño, y cuando las cosas no le marchaban bien, intentaba entrar de nuevo por donde había salido, en la confortable barriga de su madre. Quizá fuera esto lo que la mató. Bastante huérfano, Dorian ingresa en el hospicio, donde empieza a demostrar ciertas dotes para la música. Ama el tambor, pero odia los palillos. Sustituye estos por su cabeza. Los redobles eran escalofriantes, atestiguaron algunos compañeros. Una inesperada hemorragia cerebral le confina durante varios meses en un centro de salud. Allí se aficiona a la pintura. En el cabecero de su cama y con su propia sangre dibuja un enhiesto miembro viril abriéndose camino entre 2 hermosas nalgas. Completará su obra subtitulándola de este modo: que os den por el culo, médicos de mierda. Este hecho no fue del agrado del personal sanitario y es automáticamente dado de alta. Corre el año 1950 y Dorian se gana la vida pintando carteles. Recordaremos su célebre Chocolate con churros, de gran éxito popular y aún exhibido hoy en día en muchísimas cafeterías. En 1953 se hace protestante y protesta por todo: de los pelos en la sopa, de los precios del carburante, de las chinas en los zapatos. En 1960, solo y amargado, se influencia por la mitología. Invoca al dios Plagio y pinta La rendición de Breda. Se defiende argumentando que su cuadro tiene más lanzas. En 1975 se obsesiona por el collage. Un mal momento para que le tocara, como así sucedió, el primer premio de la Lotería Nacional. Trocea los billetes de curso legal y realiza un enorme mural que, si bien agradó a sus incondicionales, a Micino le volvió a dejar en la bancarrota. En 1980, para recuperarse económicamente, posa desnudo en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, pero las carcajadas generales desconcentran al alumnado. Es entonces invitado por el rector a deponer su actitud.
Humillado, Dorian Michino huye al bosque. Allí el artista convive con una familia de conejos. Escribirá en su diario que durante toda su vida fueron estos animales los únicos amigos en los que pudo confiar. Desde su estudio madriguera e influido por los roedores, realiza sus 2 últimas pinturas, La Loles y ¿Qué hay de nuevo, viejo? Morirá junto a sus compañeros acribillado a perdigonazos en la temporada de caza del año 1986. Frederick Mokassin, arquitecto. Frederick Mokassin, arquitecto finlandés, impulsó en sus primeros comienzos la escultura simbiótica. Grandes monumentos cincelados en pan duro para que se lo comieran las palomas. Como arquitecto sobresale su molino de cerillas y puertas en el campo. Insatisfecho con la parquedad de estas obras, diseña Laberinto, un gigantesco edificio de enmarañados pasillos que construye de fuera para adentro, lo que provoca que una vez terminado, invierta 18 meses en encontrar la salida. En 1964 da forma a su famoso Puente Transatlántico Unidireccional, un faraónico proyecto que trata de unir los 2 continentes y que Mokassin, por su inestable forma de ser, dejará inconcluso. Desarrolla entonces lo que le valdría en 1966 el Premio Nacional de Arquitectura y Diseño Militar, su revolucionaria Garita con retrete. El Papa Juan Pablo I, el Breve, le encargará en 1978 la remodelación del parking del Vaticano. Encima de una excavadora, Mokassin sacrifica por iniciativa propia algunos frescos de Miguel Ángel, hecho que algunos críticos de la época relacionaron con la prematura muerte del pontífice. En 1985, y con una nueva identidad, reaparece profesionalmente liderando al colectivo Improvisa, una provocación al mundo de la arquitectura donde invita a construir sin planos. De 1990 a 1991, en nombre del colectivo, edifica sin descanso por todo el mundo, no existiendo en la actualidad ningún testimonio en pie de aquellos trabajos. En 1992 termina su singular Catedral Maciza, que es aprovechada hoy en día como rompeolas. Muere tranquilo en 1993 disecando perros muertos en su Helsinki natal. Frank Picatost. Pintor senegalés de padres franceses, nace en un todoterreno en plena prueba París-Dakar, muestra en su cuadro Paja su precoz dominio de la técnica. En 1976 comenzó a elaborar un estilo personal que bautiza como escobismo, pues pinta con una escoba, creando personajes y formas gruesas de patético calibre. Arruinado por la técnica, pues ésta precisa muchos kilos de pintura, en 1979 aclara su estilo a tal extremo que debe acompañar siempre a sus cuadros en las exposiciones para explicar en persona dónde están los trazos. Cubo es una obra fundamental de la pintura contemporánea. En ella, Picatost se adhiere al cubismo. Su inquietud, o lo contrario, le hacen profundizar en todas las posibilidades del estilo, abandonándolo más tarde con el cuadro Sin título, cuando pinta al hexaedro otra cara más y no sabe cómo llamarlo. Ese mismo año se compromete políticamente y realiza su obra mayor, una pancarta de hule de 19 por 5 metros en la que escuetamente se lee: «El exilio no es tan bueno como lo pintan». Coquetea con el abstracto y lo abandona en un gesto de sinceridad al reconocer públicamente que no era abstracción, era que no le salía. Con la trilogía Las Merinas y Masacre en el convento, consolida su prestigio que más tarde pierde cuando los críticos hacen cuentas. Para una trilogía hacen falta 3 cuadros. Muere en 1988 al disparársele accidentalmente en los ojos su fusil de asalto.
Dennis Whopper. Dennis Whopper fue tal vez el más peculiar de todos los pintores estadounidenses. En toda su vida creativa siempre eludió los pinceles. Obsesionado por la limpieza, dijo: «Los utilizaré en el momento en que la pintura no manche tanto». Nacido en Atlanta, su verdadero nombre era Usmail Santoral Aldorso, adoptando en su vida artística el de Whopper, un apodo recuerdo de su adolescencia, cuando para atraer la atención de las muchachas cantaba el himno Barras y Estrellas con 2 hamburguesas en la boca. Estudió Bellas Artes en la Facultad de Económicas de la Universidad de Hofstra, Nueva York, percibiéndose del error 6 años más tarde. No aprende, pues, ni de lo uno ni de lo otro. Desconcertado, vuelve a Atlanta y trabaja como controlador de calidad en una fábrica de refrescos de cola cuyo nombre empieza por Coca. En 1950 muestra al público su colección privada de envases defectuosos. Llama la atención uno que se titulará Uña del dedo gordo dentro de una botella. Ignorado por el gran público, continúa su actividad en la fábrica. Corre el año 1954. A la hora del bocadillo, y en lo que se entiende como una broma entre empleados, se fotocopia el culo. Lo que pareciera entonces su obra más prosaica es difundida de tal forma que el éxito de Whopper se extiende como una manta de viaje. En 1959, muy popular, Whopper se considera explotado por sus marchantes. Es entonces cuando, en secreto, serigrafía $14 millones sobre papel moneda, asegurándose así su independencia y libertad creadora. Pero esta libertad le descubre su faceta de vago y en 26 años solo realiza 2 obras reseñables: Castillo de Arena, destruido a patadas por un niño gamberro poco después de ser construido, y Paso de Cebra, un favor que le pide el ayuntamiento y que realiza a regañadientes. Considerado por la crítica como hijo de la vanguardia por unos e hijo de, digámoslo así, otra tendencia por otros, Dennis Whopper muere calcinado en 1987 mientras rellenaba de forma imprudente su mechero cipo. Konrad Bariloche, pintor. Konrad Bariloche nace en Bucarest, con un hermano pegado a la cabeza. Podemos afirmar, pues, sin temor a equivocarnos, que era siamés. Pero sus padres, por temor a las chanzas y críticas vecinales, ocultarían este hecho al pequeño. En 1935, Black Spoken, el carnicero de confianza de la familia, se animará a separar a los mellizos de un certero machetazo. Corre el año 1936 y no pasa nada. En 1937 tampoco. Pero en 1938, mientras Konrad caza murciélagos en una cueva, se le aparece la Virgen. Esta le revelará 2 profecías. Una, la llegada del anticristo, cosa que al joven le trae sin cuidado, y otra, el número ganador del premio gordo de la Lotería Nacional. Este último pronóstico le hará inmensamente rico. En 1959 invierte todo su capital en una fábrica de papel pintado. Sería este el primer contacto de Bariloche con el mundo del arte. Con mucho entusiasmo pero poca experiencia, en 1960 encarga a un desconocido artista local que pinte 2 cuadros en su nombre, acción que Konrad bautizaría como pintura a terceros. Pasarán 2 años en los que Bariloche trabaja la escultura. Las pinzas para colgar la ropa serán su material favorito. Juego de posavasos, 1962, será la obra de la que se sentirá más orgulloso. Reacio a manejar los pinceles, en 1963 propone la que denominará como pintura acústica. Al lado de un lienzo en blanco coloca un magnetofón en el que se oye: «Esto es mi autorretrato. Esto es mi autorretrato. Esto es mi autorretrato». No convence a nadie
y cae en la melancolía. Fruto de este hueco emocional, viaja a Oriente y cae en los brazos de un gurú nepalí que le acoge en su monasterio. El monje le enseñará el secreto de cocer el arroz sin que éste se pegue y a levitar. Pero en una de sus energéticas levitaciones, Bariloche se abre la cabeza con el techo de la pagoda. De vuelta a Occidente, extractará en un libro su experiencia mística titulándola «De lo espiritual a lo material solo hay un paso». En 1971, cicatrizada su aparatosa herida, vuelve al mundo artístico proponiendo su pintura daltónica, donde elude en sus telas los colores rojo y verde. Seguirán 6 años muy prolíficos en los que solo descansa 5 días a la semana. Su trabajada falta de criterio le conduce a engendrar toda clase de experimentos plásticos. Recordemos cronológicamente alguno de ellos. 1972. Diseña la silla bípeda. Probando el prototipo, se romperá 3 dientes. 1973. Escribe el ensayo El noble arte de la chapa y la pintura, donde propone evitar en lo posible la factura del mecánico. 1974. Reinventa la rueda, haciéndola, según su versión, más redonda. 1975. Explora el mundo de la danza y monta la coreografía titulada Bailando con un cocodrilo. El desafío, declararía más tarde, era mantener al reptil de puntillas. 1976. Concibe para el mundo de la moda los zapatos de cartón, recibiendo estos una tímida acogida en los países más lluviosos. 1977. Se involucra en el cinema verité y filma el docudrama titulado Salto sin paracaídas, donde se rompe los dientes que le quedaban. En 1978, Conrad Bariloche recibe una visita inesperada. Un individuo se da a conocer como su hermano siamés. El amor perdido de uno y los remordimientos del otro les conducen a las manos de un cirujano. Ambos morirán en un triste quirófano al tratar de ser unidos de nuevo sin éxito por el cráneo.